Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Entramos entonces al capítulo 5 de Romanos. Y los capítulos anteriores, Pablo nos ha dejado claro lo que él piensa sobre el Evangelio o lo que es el Evangelio. En el capítulo 1 empezó diciendo que el Evangelio, la noticia casi demasiado buena para ser verdad, eso es lo que significa Evangelio, es el poder de Dios para salvación. En el capítulo 2 y 3, Pablo lo que nos dice es que el propósito de la ley era básicamente demostrar que tanto judíos como gentiles, como religiosos, como no religiosos, toda la humanidad son culpables ante Dios. Y por eso nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y por eso han sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Eso es un regalo. Todo aquel que acepte a Jesús ha sido justificado por gracia. Luego entramos al capítulo 4 la semana pasada y él utilizó algunos de los ejemplos más grandes del Antiguo Testamento para demostrar que ellos también fueron justificados por la fe, incluso durante el periodo de la ley. En la última parte del cuarto capítulo habla específicamente de Abraham y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por gracia delante de Dios y esa misma justicia nos dice Pablo que se le dio a él, a Abraham, es la que se nos ha dado a nosotros. Así que hoy llegamos al capítulo 5. Dice así la palabra de Dios en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tanto que yo podría decir de este verso, pero esta es la única manera en que una persona puede obtener verdaderamente paz. Hay millones de personas que están buscando hacer cosas para agradar a Dios. Y esto es uno de los principales ingredientes para que la gente no tenga paz para con Dios. ¿Cuál es? El que creen que son sus obras y no son sus obras. Es lo que Cristo hizo por nosotros. La única manera de tener paz de verdad y sentir el placer de Dios es entender que somos justificados por fe, no por nuestro rendimiento. Si ya estamos justificados por la fe, es por Jesucristo, no por nuestras obras. Verso 2, Reina. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo lo que Dios tiene y todo lo que Jesús compró y obtuvo para nosotros está disponible por gracia. Y nosotros tenemos que aprender a recibir lo que fue dado por Él por gracia. Y luego dice, ¿cómo tienes acceso a esa gracia? ¿Cómo entras a la gracia de Dios? Dice que por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Y aquí quiero que me presten atención. No es tu lectura bíblica, no es tu santidad, no es tu bondad. Esas cosas, claro que son importantes para Dios, pero no son importantes para ganar el acceso a Dios. No es lo mucho que tú ores, no es lo mucho que vivas en santidad lo que te da el acceso a la gracia. Es la fe en Jesucristo. Se necesita tiempo para construir la fe a través de estar en la palabra de Dios, eso está claro. Tienes que estudiarla. Pero Él no se impresiona con la cantidad de horas que tú le dediques al estudio de la Biblia. Estudiar la palabra es necesario para ayudarte a crecer, no para hacer que Dios sea propenso a responder tus oraciones o amarte o a dejarte de amar. Dios no te ama de acuerdo a tu desempeño. Es lógico que si tú estudias más, obtendrás más fe manifestada que a través de las promesas de Él. ¿Por qué? Porque te has pasado tiempo en la palabra y si oras más, ¿qué sucede? Que vas a estar en la presencia de Dios
y tu mente entonces va a estar fija en Él. Vas a descubrir tantas revelaciones que tu fe va a aumentar. Pero es absolutamente erróneo pensar que tu vida piadosa te hace más propenso a que tus oraciones sean contestadas o no. Dios da por gracia, no por obras. La gracia significa favor inmerecido, no ganado. O sea, Dios te lo da independiente de ti o de cualquier cosa que tú merezcas. Él te da lo que te da por gracia, no por lo que tú hagas. No es tu bondad ni tu santidad lo que hace que Dios te ame. Lo que hace que Dios conteste tus oraciones y se mueva a tu favor, a tu vida, no es lo que tú hagas, es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Dios todo lo que te lo da por gracia a través de lo que hizo su Hijo, no de lo que tú hagas. Y ahora en ese verso dice, y nos regocijamos en esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo acaba de expresar la alegría que él sentía por la gracia que ya le había sido dada, aunque él era pecador, Dios le extendió gracia. Y no conforme con eso, tiene una esperanza que es la de ser glorificado con Jesucristo en su segunda venida. O sea, Pablo decía, es que por todo lado gano. Gano aquí en la tierra porque Él me dio gracia, me dio favor, al punto que me sacó de donde yo estaba. Aquí en el mundo donde vivo tengo esperanza. ¿Esperanza de qué? De que en medio de las tribulaciones Dios va a estar conmigo. Y cuando muera sigo teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque voy a su encuentro. Tengo una esperanza de la segunda venida donde voy a estar con Él. Y eso lo hacía gozarse en todas las situaciones que Él tenía. Y mire lo que dice el verso 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Muchos no se alegran en tiempos difíciles porque no tienen esperanza. Dios, en su infinita misericordia, lo ama a usted tanto que aún en ese camino difícil que usted está transitando, usted se gloria. ¿Por qué? Porque fiel es el que está con usted y Él ha prometido cosas que le va a dar. Así que sea cual sea el problema, por más grande que sea, usted tiene esperanza de que el que está con usted va a pelear por usted la buena batalla y la va a sacar y lo va a sacar bien de esa situación en la cual usted está y en la cual usted se encuentra. Por eso él dice, cualquiera puede alegrarse porque sabe que va para el cielo, que la salvación ya es de él y bueno, se alegró al menos por eso. Pero no solamente es por eso que nos debemos alegrar. Aún en las tribulaciones nos necesitamos alegrar. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos puesto la fe en Jesucristo, no en lo que yo haga. Por tal motivo es Jesucristo el que va delante de mí y en él yo vivo confiada. Por eso me regocijo aún cuando vengan tribulaciones. Bueno, verso 5. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo está alardeando no de sus obras, sino de que él estaba totalmente convencido de la fidelidad y de la gracia incondicional de Dios sobre su vida. Por eso él aquí dice claramente, yo no me avergüenzo, la esperanza no me avergüenza porque yo sé en quién he confiado. Él dice, el que se gloríe de sus obras tiene de que gloriarse, pero no para con Dios, lo vimos en capítulos pasados. Pero ahora Pablo sí se está gloriando. ¿Pero de qué se está gloriando? Yo me glorío porque yo sé en quién he confiado. Yo me glorío, yo alardeo, no de lo que yo hago, sino de lo que la fidelidad del Dios en el cual yo he creído. ¿Sí están entendiendo, muchachos? Fantástico. Vámonos entonces del 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren esta belleza.
Cuán grande fue el amor de Dios por nosotros al dar su vida por cada uno, aunque éramos aún impíos, pecadores, no lo habíamos recibido. Aún así, Él murió por nosotros. Él dice, es muy fácil que alguien diga, yo doy la vida por el bueno, pero ¿quién da la vida fácil por el malo? En el mundo, normalmente no es tan anormal que alguien dé la vida por un bueno, pero sí es bien difícil que alguien dé la vida por un malo. Pero Cristo fue tanto el amor que aún siendo pecadores, dio su vida por nosotros. ¿Están entendiendo lo que Pablo está diciendo aquí? Verso 9, Reina. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Muy bien. Aquí me detengo un pedacito. ¿Qué está diciendo Pablo? Si Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, entonces, ¿cuánto más nos ama ahora que somos sus hijos? Si cuando éramos pecadores dio la vida por nosotros, ¿cuánto más hará por nosotros ahora que estamos en Él? Y esa es la razón por la que podemos regocijarnos incluso en la tribulación. Si Dios pudo obrar en su vida y en la mía, mientras éramos unos pecadores, para darme justificación, para hacerme justo delante de Dios, ¿cuánto más hará entonces ahora que estoy reconciliado con Él? ¿Cuánto más hará ahora Dios por mí que ya soy su hijo? Si antes de serlo ya me amó, si antes de serlo me justificó, si antes de hacerlo Jesucristo vino para poderme reconciliar con Dios, ¿cuánto más entonces hará ahora que soy su hijo? ¿Y qué sucede? Que mucha gente saca este versículo de contexto, usándolo como una herramienta evangelística solamente, diciendo que Dios ama al pecador, que murió por ti siendo tú pecador, y eso es absolutamente cierto. No hay nada inapropiado en esa declaración, pero el contexto, el punto con el que Pablo está trayendo este verso, es que si Dios ama a los pecadores lo suficiente como para morir por ellos, mucho más Dios te ama ahora más a ti que eres santo. Lo que Pablo está haciendo es diciendo es que si Dios ama a los pecadores, mucho más te ama a ti que eres su hijo ahora. Si un perdido llega a nuestras iglesias en un servicio religioso, borracho o drogado, muchas personas se acercarían a él y ¿qué le comparten? El evangelio, ¿cierto? Le dicen que Cristo murió por él, que reciba a Jesucristo para que sea salvo. ¿Qué hace la gente? Extiende misericordia y gracia a ese pecador. Pero si ya es salvo, y llegara y regresara borracho las semanas siguientes, esa misma persona que le dijo que Dios lo amaba y que Dios le extendía misericordia, le va a decir que ya Dios no lo quiere porque está en pecado. Entonces, ¿cómo es esto, Pablo? Yo no te quiero decir con esto que a Dios no le importa cómo vivas. A Dios sí le importa cómo vives. Él quiere que tú vivas una vida en victoria, no en derrota. Pero lo que estoy declarando aquí hasta este punto de Pablo es que si puedes aceptar que Dios te amó cuando eras pecador y que murió por ti, cuando eras impío, mucho más ahora tienes que aceptar que te sigue amando aún si pecas. Veo unas caras que sí y otras que no entendí. ¿Me estás dando licencia para pecar, Suana? ¿Puedo hacer lo que quiera? De ninguna manera, dice Pablo también, y lo vamos a ver después. Verso 10, Reina. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire esto tan bello. La frase dice mucho más. O sea, Pablo no está diciendo, es cierto, cuando pecaste, ok, yo vine por ti, pero ahora mucho más. Como quien dice, ahora que eres mi hijo, mucho más.
Hubiera sido maravilloso pensar que después de la salvación Dios continúa amándonos. Claro que sí, me encantaría. Pero es mucho más maravilloso saber que ahora me ama mucho más porque soy su hijo. Dios nos ama mucho más. Ser amado igual sería estupendo, ¿verdad? Habría sido impresionante, pero mucho más está más allá de nuestra capacidad de comprensión, mucho más. Él está poniendo los paralelos. Cuando no eras hijo mío, te amé. Ahora que eres hijo, mucho más. No me está poniendo en el mismo nivel del pecador impío. No, cuando yo vine por ti, que no me recibías, yo te amé. Pero ahora que eres mi hijo, mucho más te amo. Y muchos cristianos, vuelvo y les repito, aceptan el amor de Dios por el pecador. Extienden amor hacia el borracho, hacia el adúltero, hacia el perdido, pero no hacia el que estando en Cristo falla. A ese le caemos con toda. Pero si Cristo dice que a ese mucho más lo ama y mucho más lo va a ayudar a salir del pecado y mucho más lo va a ayudar a que ponga en orden su vida porque es su hijo. Díganme amén si me están entendiendo. Bueno, muy bien. Mucho más. Dios nos ama mucho más. Ahora, más ahora que antes de nuestra salvación. Antes de nuestra salvación, Él ya nos amaba porque murió por nosotros, pero ahora nos ama mucho más. ¿Vivir una vida santa no es necesario? Claro que no, exactamente. Yo no estoy diciendo eso. Porque ese es el problema con Romanos, que como la gracia, entonces toman la gracia en su totalidad y no importa cómo vivas. Yo no les estoy diciendo eso. Sí importa cómo vivas. Lo que está diciendo Pablo es que nuestra propia santidad no es un requisito. Somos aceptados con Dios por gracia a través de la fe en Él. Pero una persona que realmente ha nacido de nuevo, ha tenido un cambio de corazón y él o ella desea vivir santamente para agradar a su Dios. Sin embargo, vamos a fallar. Todos fallamos. No hay ninguno aquí que sea santo. Cuando fallamos, este conocimiento de que Dios nos ama mucho más ahora que cuando envió a su Hijo a morir por nosotros, nos guardará de ser condenados y nos atraerá nuevamente a sus brazos. Cuando yo sé que Dios me ama mucho más, aunque esté en este momento haciendo algo indebido, yo no huyo de Dios ni me escondo como lo hizo Adán. Yo corro a sus brazos porque yo sé que Él me ama mucho más, mucho más. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Estamos reconciliados con Dios, mis amores, y nada nos puede separar de su amor. Por eso Pablo en el capítulo 8 nos dice claramente, ninguna condenación hay para el que está en Cristo, porque viene hablando de todo esto. Y también nos dice en el mismo capítulo 8, él dice algo espectacular, búscalo, Reina, capítulo 8 del 38 al 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es espectacular. ¿Usted está entendiendo por fin, Romanos? ¿Usted está entendiendo que lo que Pablo está diciendo es que usted fue justificado por la fe en Cristo, no por lo que usted haga? Y aunque usted peque, no se aleje de Dios, vaya donde Él, porque Él lo ama mucho más ahora que es su hijo. Y por eso Pablo dice, por eso estoy convencido de que nada me podrá separar del amor de Dios. Nada. Cuando un hijo no entiende este amor y peca, no vuelve a la iglesia, porque se siente mal, se siente juzgado. La mente empieza a decirle, eres pecador, Dios no te ama, ¿qué vas a hacer? Hipócrita,
¿Qué haces ahí sentado? Es que orando con las manos arriba, alabando, eres hipócrita. Mentira del enemigo, porque Pablo me está diciendo en Romanos que Dios me ama, por eso me extendió justicia a través de su Hijo Jesucristo. Y que yo, aunque no esté 100% santo, porque no lo voy a estar, sino cuando me vaya en el arrebatamiento, Dios me sigue amando mucho más porque soy hijo. Si me amó cuando no lo había aceptado, si me amó cuando yo era pecador, mucho más ahora que soy hijo. No corras lejos de Dios cuando estés en pecado. Corre a los brazos de Dios cuando estés en pecado. No te alejes de Dios cuando creas que tu vida no la llevas en orden. Corre hacia Él para que te ayude a poner tu vida en orden. Espectacular, ¿sí o no? Que ustedes meditaran en esto que han escuchado hoy. Estos versos, muchachos, de Romanos 5, literalmente cambiaron mi vida cuando los entendí. Literalmente. ¿Por qué? Porque yo había aceptado un lado de la salvación, que era pecadora, y por tal motivo, ya cuando acepté a Jesucristo, ya Él me había reconciliado. Pero no había aceptado la segunda parte, que es que Él, ahora como hija, me amaba mucho más. Entonces, a pesar de que había recibido a Jesucristo, tenía problemas, todos los tenemos, pecábamos, nos enfurecíamos, decíamos lo que no era, metíamos la pata, peleábamos, en fin, todas esas cosas que a veces hacemos en nuestra carne. ¿Y yo qué hacía? Yo decía, pero ¿qué clase de cristiana soy? Dios no me va a amar. Pero Romanos me dijo, es que Él me ama mucho más. Y Él va a estar trabajando en mí para que, ¿qué? Para que ahora, sencillamente, Él haga un trabajo de santificación poco a poco conmigo. Que cuando naces de nuevo, te conviertes en la justicia de Dios en Cristo. Que cuando eres pecador, Dios te vino, te rescató y te puso su justicia. Pero que ahora, cuando eres su hijo, se te pone los vestidos de Cristo. Ya Él no te ve por ti, te ve por lo que es su hijo. Y ahora entonces, del verso 12 al 21, va a empezar a hablar de dos hombres, Adán y Jesús. Y va a explicar que tú llegaste a esta tierra con una naturaleza pecaminosa, que era la de Adán, pero que una vez naces de nuevo, a ti se te va a dar la justicia, la rectitud de Dios a través del segundo Adán, o sea, Jesucristo. El primer hombre, Adán, por él entró el pecado, pero por Jesucristo entró la salvación. Eso es lo que está explicando. Y eso lo tienen que tener en cuenta para Romanos. Ahora sí, Reina, Romanos 5, verso 12, por favor. Sí, tiene un título, Adán y Cristo comparados. Uh-huh. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Él está diciendo que de la misma manera que heredamos la naturaleza pecaminosa, independiente de nuestras acciones, también heredamos la naturaleza justa de Dios, no basado en nuestras acciones, no basado en nuestro trabajo, sino en el nuevo nacimiento en Cristo. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Antes de la ley, Dios no le imputaba pecado al ser humano, pero a través de que llegó la ley de Moisés, empezó Dios a adjudicarle el pecado a la humanidad. Y las que son estudiosas dirán, pero un momentico, ¿y qué sucedió con Adán? Porque cuando Adán pecó, Dios le mandó juicio. Eso es lo que nos han enseñado, ¿cierto? Que Adán pecó y entonces Dios de inmediato lo rechazó porque Dios no tiene nada que ver con el pecado y lo desterró del huerto del Edén y de su presencia.
Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que Pablo me está diciendo que el hombre antes de la ley no se le imputaba pecado, pero a Caín cuando pecó, cuando mató a su hermano, también lo sacaron, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Pero ¿cómo explicamos esto? De una manera muy, muy sencilla. Vamos a tener que cambiar lo que se dice en las iglesias. Adán y Eva no fueron expulsados del jardín del Edén porque Dios no pudiera soportar su presencia. Los tratos de Dios con Adán y con Eva y con los hijos de Adán y Eva en Génesis 4 prueban que la presencia de Dios seguía con ellos aunque no estaban en el huerto del Edén. Porque en el Génesis 4 me dice la palabra que Dios hablaba después con ellos. De hecho, habló con Caín cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y ya había pecado. A ellos no los desterraron por sentencia. La razón por la que los echó del Edén está claramente en Génesis 3 del 22 al 23 para que lo lean después. Fue para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre con pecado. O sea que ese no fue un acto de justicia de Dios, de repudio. En realidad, lo que Dios hizo con Adán y Eva fue un acto de misericordia. Porque usted se imagina que hubiéramos vivido por siempre y para siempre en condición de pecado. Hubiera sido horrible, terrible para el hombre vivir con un cuerpo pecaminoso, sujeto a emociones, a enfermedades, todas esas cosas que trae el pecado. Pero Dios dijo, no los tengo que sacar porque yo tengo un mejor plan que se llama Jesucristo. Fue misericordia para que no vivieran por siempre. Lo mismo hizo con Caín. Dios también tuvo misericordia con el primer asesino de la humanidad. ¿Por qué? Porque le puso una marca en la frente y prometió vengar a quien se atreviera a hacerle algo a Caín. Misericordia. ¿Se están dando cuenta el Dios bueno que tenemos? ¿Y cómo es posible que ese Dios bueno que tenemos lo estén muchos de ustedes tratando como el Dios severo que castiga al hijo que dice, mucho más te amo ahora? Antes de la ley, Dios no imputaba los pecados de los hombres como lo hizo después de sacar la ley. ¿Están entendiendo? Me encanta. Verso 14, Reina. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo mismo está diciendo, muchachos, listo, ¿ya entendieron? Entonces, si Dios no traía juicio sobre los pecados del hombre hasta el tiempo de la ley de Moisés, ¿por qué siguen muriendo los hombres entonces? En otras palabras, lo que está aquí la gente preguntándose. Pero un momentico, Pablo, no estoy entendiendo. Si me estás diciendo que Dios no traía juicio sobre los pecados del hombre porque hay muerte, porque dice que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces no debería haber muerto ningún ser humano. Bueno, porque el pecado tiene doble efecto, muchachos. No solamente es una transgresión en contra de Dios, una falta en contra de Dios que es digna de juicio, obviamente, sino que también es la manera en que Satanás entra a nuestras vidas. Y hubo muerte no porque Dios trajo la muerte, hubo muerte porque le diste entrada al pecar. Porque Dios no te va a juzgar o no te va a castigar por el pecado, pero Satanás sí no te la va a perdonar. Si nos sometemos al pecado, también nos sometemos a Satanás, que es el autor del pecado, ¿no? Entonces, cuando pecamos, no crean que es un castigo de Dios las consecuencias del pecado, como muchos han dicho. No es que Dios me está castigando, pero si estamos diciendo que Dios no imputó el pecado ni siquiera cuando no existía la ley y que ahora Cristo vino y nos hizo libre de eso, no es Dios el que te está castigando,
es Satanás al que le abriste la puerta, el que te la está cobrando. Esta es la razón por la que los hombres seguían muriendo a pesar de que Dios no traía juicio sobre sus pecados. Satanás era el que tenía el poder de la muerte y era Satanás a través del pecado el que estaba causando que los hombres murieran. A medida que el pecado se multiplicaba en la tierra, el tiempo de vida del hombre empezó a disminuir, no por un juicio de Dios, sino por los efectos del pecado en la raza humana. Entonces, muchachos, por lo tanto, podemos ver que incluso cuando Dios no juzga el pecado sigue siendo mortal. Es por esto que el creyente del Nuevo Testamento debe huirle al pecado. No por el juicio de Dios, que quede claro, porque ya Dios no te está mandando el juicio, pero Satanás sí te la está aplicando. ¿Me están entendiendo? Espero que sí, porque esto es muy importante entenderlo para que dejemos ya de decir, ay, es que Dios está enojado conmigo y mire, me mandó ese castigo, porque es que las obras de Satanás se las achacamos a Dios. Y Dios diciendo, pero yo no he sido, pues si yo mandé a mi hijo a que muriera por ti para que te justificara delante de Dios, entonces, ¿por qué estoy viviendo así? No porque Dios me mandó este castigo. Falso, porque le abriste la puerta a Satanás y Satanás si no tiene misericordia, él te la va a aplicar con toda. Con toda. El cristiano no vive santamente para evitar el juicio de Dios. Le repito, un cristiano no vive santamente para evitar que Dios lo castigue, sino para que el enemigo llamado Satanás, diablo, serpiente antigua, el engañador, no tenga acceso sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Entonces, que yo no escuche en los labios de ustedes nunca más decir, Dios me mandó tal castigo. Porque Romanos me está diciendo que Dios no es el autor de la muerte. Ya Dios te justificó y ni se acuerda de tus pecados, porque lo dice claramente la palabra. Si Dios no se acuerda de tus pecados, pero Satanás sí, y te saca factura por ellos. Santo Dios. Verso 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, muchos más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Muy bien. Léanme ese mismo verso en Dios habla hoy, para que me lo entiendan mucho mejor. Pastora, yo tengo la nueva versión. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre? Jesucristo abundó para todos. Otra versión, esa versión también me gusta. ¿Qué Tengo está la diciendo? Dios habla hoy. Ok, Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida ahora que ya estamos reconciliados con Él. imagínense esta belleza. Pablo insiste, para aquellos que mantienen diciendo un poquito de gracia, un poquito de ley. Soy salvo por gracia, pero tengo que luchar por la salvación, un poquito de ley. Pablo les está diciendo, mire, si por uno, o sea, por Adán, por el pecado de Adán murieron muchos, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de Jesucristo es mucho mayor y es el bien para muchos. O sea, usted no puede comparar a Adán, que fue un ser creado por Dios, ponerlo en la misma posición del creador, porque lo creado se sujeta a lo que lo creó, no al revés. Eso fue una frase que me aprendí de Anita hace unos años que dijo, lo creado se sujeta a lo que lo creó, no al revés. Entonces, Adán es inferior a Cristo. Y si por Adán todos fueron constituidos pecadores, por uno, Jesucristo,
nos ha dado una gracia mucho mayor para bien de todos. No puede ser más grande Adán y el pecado de Adán que la justicia que Jesucristo ganó en esa cruz. No puede ser. ¿Qué ha pasado? El mundo religioso ha aceptado la verdad de que hemos heredado el pecado de Adán, eso es cierto. Pero la verdad de que la justicia la hemos heredado a través del nuevo nacimiento, no se predica de ello, porque los púlpitos tienen miedo de que al yo predicar la gracia, la gente continúe en pecado y en pecado y pecando y pecando y pecando. Y Pablo dice que es la gracia, que es el evangelio lo que me da el poder para salir del pecado. Pablo lo que está diciendo es que no puedes poner el pecado, magnificarlo como si Adán fuera más grande que Cristo, que fue el que te dio la justificación a través de poner su fe en él. La justificación tiene dos caras. Una es que somos pecadores, pero también es que si aceptas a Jesucristo, eres declarado la justicia de Dios en él. Verso 16, Reina. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, muchos más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Me encanta. Y le pido al Señor que su espíritu reciba esto, porque yo cuando lo recibí fue un wow en mi vida. Si usted quiere reinar en vida, debe recibir la abundancia de la gracia y el don de justicia. Porque quien no entiende la gracia y la justificación va a vivir en condenación siempre. Quien no recibe abundantemente, no un poquito, abundantemente lo que significa la gracia y la justificación, no va a reinar en esta vida. O sea, que usted va a vivir siempre condenado. Verso 18 al 19, Reina, ya estamos acabando. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida por todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pecado de Adán hizo a todos los hombres pecadores. Todos los hombres son pecadores. Aunque un hombre pudiera dejar de pecar, que eso es imposible mientras estemos en este cuerpo de carne, eso no va a cambiar la naturaleza de pecado que el hombre trae porque él nació pecador. Es por eso que tengo que nacer de nuevo, para que por uno que me hizo pecador, pero el otro me hace ¿qué? El otro me da el don de justicia. Verso 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Así como los cristianos judíos habían pensado erróneamente que la fe en Cristo por sí sola no era suficiente para justificarlos, sino que tenían que hacer obras, así está también la iglesia hoy en día. Piensan que también hay que cumplir algunas normas para mostrar santidad. Y Pablo me está diciendo que la cosa no es así. Pablo me está diciendo que la justicia es solamente por la fe en Cristo. No es lo que tú hagas. La ley hizo abundar el pecado
y obviamente mostró los efectos devastadores del pecado. Pero la gracia de Dios es mucho mayor y la gracia de Dios abunda más. La ley trajo el pecado, pero la gracia trajo la vida. Concluyo con esto. Para aquellos que se sienten culpables y condenados por sus pecados, usted no va a reinar en vida. Pero los que entienden la justicia, los que reciben en abundancia el don de la gracia y entienden la justificación a través de su fe, van a tener una relación en paz con Dios y van a reinar en vida sobre el pecado, sobre todo lo que les aqueja, porque entienden que Dios ya lo proveyó. Ahora usted tiene que sencillamente tomarlo y aceptarlo. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.